La rueda del tiempo gira y las eras llegan y pasan y dejan tras de sí recuerdos que se convierten en leyenda. La leyenda se difumina, deviene en mito e incluso el mito se ha olvidado mucho antes de que la era que lo vio nacer retorne de nuevo. En una era llamada la tercera era por algunos, una era que ha de venir, una era transcurrida hace mucho, comenzó a soplar un viento en las montañas de la niebla. El viento no fue el inicio, pues no existen comienzos ni finales en el eterno girar de la rueda del tiempo, pero aquel fue un inicio. Hola, soy Tomate Despachurrado y hoy, en esta serie de videos sobre la rueda del tiempo, les traigo ¿quién es el dragón? ¿Quién es el dragón renacido? Vamos a hablar un poco de la era de la leyenda y el desmembramiento del mundo. Nuevamente, este video será libre de spoilers y todo el tema se desarrollará con cuidado para no revelar más de la cuenta, pero a su vez la intención es que pueda ser entendido y aprovechado por todos. Y como siempre digo, serán temas que más adelante en futuros videos se verán en más detalle y bueno, en esa ocasión sí, con sus debidos spoilers. El dragón es el título que se le da al campeón de la luz en su lucha contra el oscuro. Es una especie de heraldo dejado por el creador para luchar por la humanidad contra el ya mencionado antagonista. Según se dice, este es un conflicto que se repite eternamente según gira la rueda del tiempo, por lo que el dragón debe renacer una y otra vez. Se desconoce cuántos renacimientos completa el dragón en cada vuelta de la rueda del tiempo. Esto es algo así como que cada vez que el oscuro se remueve en su prisión, intenta escapar de ella para tocar el mundo y acabar con él, es entonces cuando el entramado provee de un dragón para que luche en esa era contra esa amenaza. El dragón de la era de la leyenda fue Leos Therin Telamon, mientras que en la tercera era, el momento en donde comenzamos a leer la saga, bueno, está por saberse quién es. El ciclo Careaton describe en las llamadas profecías del dragón de forma críptica algunos de los hechos que permiten reconocer al dragón renacido, así como también proporciona algunas vagas referencias a lo que debe hacer para derrotar al oscuro. Entonces, el dragón del que se nos ocupa hablar ahora mismo es el dragón renacido. Este, por ser la reencarnación de Leos Therin, está destinado a salvar y posteriormente a destruir el mundo. El entramado exige que sea un varón capaz de encauzar el poder único, y su presencia es imprescindible en el Tarmon Gai Don, la última batalla, pues sin él las fuerzas de la luz no tendrán ninguna oportunidad de derrotar a la sombra. Ni siquiera la presencia del dragón renacido asegura la victoria, pero al menos da la posibilidad de ello. Las profecías aseguran que el dragón renacido traerá consigo la ruptura de todos los lazos y costumbres, será un heraldo del caos y provocará sufrimiento a la tierra. Los intérpretes de las profecías han querido ver en todo ello, a raíz de la historia de Leos Therin, que este dragón renacido causará un nuevo desmembramiento del mundo. La historia de Leos Therin y el dragón renacido sigue siendo conocida por toda la humanidad pese a haber transcurrido hace más de 3000 años desde el fin de la era de leyenda, debido al devastador efecto que tuvo al desmembramiento del mundo. Prácticamente todos los grupos sociales del mundo tienen su propio nombre para el dragón de la tercera era. Pero, ¿quién fue Leos Therin y cómo es que provocó el desmembramiento del mundo? Leos Therin Telamon es la figura histórica más conocida de la era de leyenda y uno de los personajes que mayor importancia ha desempeñado en el entramado de las eras. En la era de leyenda alcanzó la posición más alta liderando a los Aes Sedai. Según se cuenta, era tan fuerte en el poder único como podía llegar a serlo un varón.
Durante la terrible Guerra de la Sombra fue el comandante supremo de las Fuerzas de la Luz y fue conocido como el Dragón, nombre con el que es mundialmente conocido aún más de 3000 años después de su muerte. Leutharion Telamon era considerado el hombre más poderoso de su tiempo, y era tenido en tan alta consideración, estima y respeto por todo el mundo que se ganó los celos y la enemistad de otros hombres de enorme poder. Théorin era ante todo un sabio y un pensador al servicio de la sociedad. Escribió varios libros exitosos y desempeñó funciones de importancia creciente con tan excelentes resultados que, ya en los tristes años de la Guerra de las Sombras, él era quien ocupaba el puesto de líder de los Aes Sedai. Sí, porque en la Era de la Leyenda este término era mixto, ya que teníamos Aes Sedai hombres como también Aes Sedai mujeres. Cuando comenzó la Guerra de la Sombra, Leutharion fue elegido para dirigir los ejércitos de la luz, ganándose en los años posteriores títulos como Señor de la Mañana, Príncipe del Amanecer, Campeón de la Luz y por supuesto el Dragón. Estaba al mando de los Aes Sedai que accedieron a utilizar el poder único para impedir que el Oscuro fuera liberado de su prisión y el mundo estuviese definitivamente condenado a la destrucción. Al inicio del conflicto, la Luz encajó varias derrotas, pero luego se fue reponiendo poco a poco y Leutharion reconquistó muchos territorios que habían sido dados por perdidos. Luego planteó al resto de sus aliados un plan muy audaz: atacar la propia perforación, esto es, la propia prisión del Oscuro, que años atrás un grupo de científicos de entre los Aes Sedai habían descubierto al hacer una especie de agujero en el entramado. Por este agujero o perforación es por donde el Oscuro podía tocar el mundo, y el plan de Leutharion era justamente sellar esta perforación. Si impedían que la influencia del Oscuro tocara el mundo, sus fieles perderían sus fuerzas y su fe, y serían más fáciles de vencer. Este era el razonamiento de Leutharion. Pero el plan del dragón se topó con una firme oposición por parte de las mujeres Aes Sedai más poderosas. Los años pasaban y la sombra ganaba terreno sobre la luz. Entonces, al final, el dragón no tuvo más remedio que partir por su propia cuenta y riesgo a la perforación e intentar llevar a cabo su plan sin la colaboración de ninguna mujer. Con Leutharion entonces viajó una fuerza de 10.000 soldados y un grupo de jóvenes Aes Sedai varones conocidos como los 100 compañeros. Cuando llegaron a Shayol Ghul, se encontraron con una fuerte resistencia de los principales generales y seguidores del Oscuro. Aprovechando el factor sorpresa, Leutharion consiguió sellar al Oscuro y a los renegados, quienes eran una especie de heraldos del Oscuro o Aes Sedai corrompidos hacia el mal. Desgraciadamente no contaba con el contraataque del Oscuro, quien corrompió la mitad masculina de la fuente verdadera, hasta tal punto que Leutharion y los miembros supervivientes de los 100 compañeros enloquecieron al instante. A partir de entonces, todos los hombres que aprendan a encauzar el saidin estarían condenados a la locura y a una muerte dolorosa si no se mataban antes ellos mismos. Al encerrar al Oscuro e inclinar la balanza de la guerra a favor de la luz, Leutharion había provocado el desmembramiento del mundo. Este desmembramiento fue el periodo en el que los varones Aes Sedai, incluido el propio Leutharion, provocaron enormes masacres y destruyeron la mayor parte del mundo, suponiendo el brusco final de la Era de la Leyenda y el comienzo de la Tercera Era que nos encontramos leyendo al inicio de la saga. Debido a la desaparición de prácticamente la totalidad de documentos que datan de esta época, se desconoce la duración exacta del desmembramiento del mundo. Los historiadores, por lo general, sostienen que el desmembramiento duró como mínimo 239 años y como máximo 344. En su locura, los Aes Sedai varones emplearon ingentes cantidades de poder único para destruir montañas y crear otras nuevas, secar océanos e inundar la tierra. Todas las fabulosas ciudades de la Era de Leyenda fueron barridas de los mapas y la próspera civilización de aquel entonces, de avanzadísimos conocimientos y culturas, se colapsó
y solo se restableció de una forma marcadamente primitiva tras la muerte de los últimos Aes Sedai locos. El desmembramiento del mundo acabó de forma oficial cuando el último varón Aes Sedai murió. Por entonces, el mundo había cambiado completamente hasta tener el aspecto que ofrece en los días en los que transcurre la serie. La población mundial había sido diezmada, y los pocos supervivientes tuvieron que convivir con la idea de que la gloriosa civilización de la Era de la Leyenda había desaparecido y sus conocimientos habían sido olvidados tras siglos de sangre, fuego y caos. No obstante, los hombres y mujeres de aquel tiempo no cayeron víctimas del desánimo, sino que entre ellos cundió el sueño de que acabarían recuperando todo lo perdido en la Guerra de la Sombra y el desmembramiento del mundo, y que la Era de la Leyenda regresaría. Pese a ello, el temor a un nuevo desmembramiento del mundo permaneció indeleble en las generaciones posteriores, y para muchas personas, figuras como las Aes Sedai o el dragón acabaron por equipararse en maldad al oscuro y a los renegados. Y justamente del oscuro y de sus renegados es de lo que hablaré en el próximo video de esta serie. Pero de momento este video se queda hasta acá. Para más videos de La Rueda pueden darle like, compartir, suscribirse al canal y activar la campana para no perderse de los próximos videos de esta serie, en la cual estamos explicando todos los temas que tienen que ver con la Rueda del Tiempo. Hasta el próximo video, que encuentren agua y sombra en este día.